0,500. Ya tenemos la primera parte. Esta segunda se llama sobrecarga, ¿verdad? Sobrecarga. Esta sobrecarga, estamos analizando capacidad de carga en punto. Entonces aquí vamos a sacar toda la sobrecarga del suelo por encima de la punta. Entonces, eso sería de este diagrama de tensión. Aquí está el pilote. Y ahí tenemos las tensiones. Aquí es tensión 0. Entonces queremos sacar esta. Armamos la fórmula. Sobrecarga va a ser igual a densidad 1 por altura del estrato 1, H1 más densidad 2 del segundo estrato por H2, altura del estrato 2. ¿Puedes? Porque puedes detallar, siento que te tapo de aquí, no ve nada. Porque no te tape. Ya. No nos da nivel freático, ¿no? No nos dio nivel freático. Igual si da, lo único que varía es la densidad, ¿no? Queremos que sea la densidad del suelo. Si tenemos un nivel freático aquí, nivel freático, esta ya no va a ser la densidad del suelo normal, va a ser densidad saturada. Y esto ya no va a ser directamente densidad 2, va a ser densidad saturada menos la densidad del agua. No queremos agua, el agua no aporta nada. Eso en caso de que tenga un nivel freático. Para este no lo tenemos. ¿Ya? Y es cuestión de reemplazar. Es la medida que esté más frecuente. Lo ponemos kilonewton en todo. Podemos hacer todo en kilonewton y al final lo transformamos a tonelada. O podemos transformarlo a tonelada y hacer todo en tonelada. ¿Qué opinan? ¿Cuál es mejor para ustedes? Al final, sí. Es por 0.102 de kilonewton por tonelada. Reemplazamos 18 kilonewton metro cúbico por altura 1, 6 metros, más 19.5 por altura 2, 7 metros. Es bien mecánico pilote, lo mismo se hace para todo. 244.5. ¿Todo? ¿En qué unidades nos daría? Kilonewton metro. No. Analicen rápido, ¿verdad? Si es suma, lo que da aquí tiene que dar aquí. O sea, y si aquí se anula metro y se anula 1, queda metro cuadrado. Y aparte de sobrecarga y tensión. Una tensión es distribuida en un área. 244.5 kilonewton metro cuadrado. Entonces ya tenemos casi todo. Tenemos sobrecarga, tenemos área, nos faltaría, vamos a ponerlo con un nombrecito. Factor capacidad de carga. Vayan sacando su tabla de corte general. NQ, ¿cuánto nos da?
para el ángulo de la punta, ¿no? 38. Vamos a poner aquí. 38. Solo va a ser de ese y después el otro. ¿Qué? 61 es ángulo 5 del otro ángulo. Capacidad de carga por punta, donde asienta la punta. 61, 55. 61, 55. Entonces, tenemos todo, ¿no? Área, sobrecarga y factor. Lo ponemos aquí. Capacidad por punta es igual. Área de la punta, 0,502 metros cuadrados. Por sobrecarga, 244.5 por 61,55. ¿Cuánto da la capacidad por punta? Uh, 7.554,58. ¿Otro que confirme? 7.554. 54,58. 58. ¿Qué? Kilonewton. Ahora, fíjense cómo es para transformar de kilonewton a tonelada. ¿Se divide entre dos entre uno? No. Newton a tonelada. No parece multiplicado. Creo que 100 por 0,100 o por 10 nomás. De kilonewton a tonelada. ¿Cuánto es de kilonewton a tonelada? 0,102. Por 0,102 es 9. Entonces multiplico. ¿Qué le vamos a poner? A tonelada por 0,102. ¿Nos da? $770,57. 770,57 57. toneladas. Cuando hablamos de toneladas, ni deberíamos tomar en cuenta los decimales. Sería 771 directo. Pero vamos a tomar cuánto. Entonces ya tenemos la capacidad por punto. ¿Qué nos faltaría? Como paso 2. ¿Qué nos faltaría? La capacidad por fracción. Van a sacar fotos ya de ahora, ¿cuál es la fórmula grande de capacidad por fricción? De memoria tiene que saber. Son sencillas las fórmulas de punta y de fricción. Esas dos. Esto de por
por punta, ¿tienen alguna duda? Aquí lo suele confundir dándole otro estrato aquí, digamos. Hay un estrato 3. Más abajo de la punta. ¿Influye o no? ¿Influye o no influye? No influye, no. Hasta donde llega la punta, eso tiene que quedar claro. Directo, lo ven el piloto y está en la punta, en qué estrato está. Y ahí entra su ángulo de fricción y su característica. He visto que resolvieron alguna vez les dio un estrato aquí y ese más lo tomaron. Ya, capacidad por fricción, les pasé el formulario también, ustedes tienen que tener a la mano su formulario propio. Ya preparo. Sumatoria de perímetro. Sumatoria del perímetro por La L. incremento de longitud por F. ¿Qué es F? La distancia de la fricción unitaria del piloto. Fricción unitaria del piloto. Entonces, esa es la fórmula grande. Dice sumatoria, ¿por qué? Porque recordemos que la capacidad por fricción es la que actúa en todo el piloto. Un pilote es cilíndrico, entonces todo alrededor está en contacto con el suelo y eso es lo que le da resistencia. Por eso se utiliza el perímetro, todo lo que rodea el pilote, por su incremento de longitud, por su altura, quiere decir el perímetro, por toda la altura. Entonces, entran en juego los estratos, por eso es un motor. Estrato 1, altura 6 metros. QF1, perímetro. ¿Cuál es la fórmula de perímetro? Perímetro de un círculo, de una circunferencia. Y por el cuadrado. Y por diámetro. Ya. Pide. Y por diámetro. Pide. Pi por 0,8, ¿cuánto es? Como 51. 2,51. Entonces, perímetro 2,51 metros por incremento de longitud desde 0 hasta donde termine el estrato, su altura 6 metros por F. Vimos dos formas para encontrar F, ¿correcto? Una que es la que dio el ingeniero, un dato que va a ser de 3,5 a 7 toneladas metro cuadrado. Nosotros escogíamos aquí 5, digamos, ¿no? 5 toneladas metro cuadrado. Y hay otra desglosada que es con otra forma, que es K, tensión media, por el tangente del ángulo friccional. Yo por el tema de tiempo usaría directamente esta norma. Asumimos que es 5 toneladas metro cuadrado. ¿Se asumió ingeniero? 5. Sí, ustedes me dieron eso. El señor. Gracias. Creo que la de abajo también.
podemos hacer las dos. Con la doctora. Yo le pondría directo 5. 5 metros cuadrados. Pero ¿sabes por qué 5, digamos? O solo porque el niño lo hace. Yo sé. Porque está de 3.5 a 7, pues. Sería Este es promedio. un rango. Ajá. Es que es una capacidad unitaria de un piloto. Todas estas capacidades unitarias o factores de reducción o mayoración, por ejemplo, este K, son datos que nacen de la estadística, que nacen de un estudio estadístico de la capacidad friccionante de pilotes de hormigón con un tipo de suelo. Entonces, si hacemos un estudio de altos pilotes, ya están los rangos, y generalmente da de 3.5 a 7, es un rango. Y escogemos, obviamente, el promedio, ¿no? Porque no vas a escoger la mejor capacidad y tampoco te vas a ir a la peor capacidad. Si escogemos un promedio. Pero podemos desglosarlo si quieren, lo desglosamos en clase. Yo creo que asumimos para resolver los otros dos ejercicios, no sé cuánto tiempo. O sea, pero si tuviéramos, digamos, el tema de acá, nivel freático, ¿también es válida esa fórmula? Claro, esta fórmula es válida para todo. ¿Por qué? Porque esa tensión es tensión. Extensión media. Bueno, aquí tenemos dos estratos. Vamos a tener una tensión 0, que es la tensión inicial. Pongamos la tensión 1 a esta. Y tensión 2. Esta tensión media dijimos que es tensión 0 más tensión 1 dividida entre 2. Es esta tensión la que usamos. Ah, ya. Y es esta más esta dividida entre 2. O sea, esa. O sea, nada que ver la tensión total, tensión de polo, entonces. ¿Tensión de? De polo. ¿Cuál es la tensión de polo? Y la tensión total. O sea, la tensión efectiva y la tensión total más la tensión de polo. Hizo un ejercicio así que venía. No. O sea, esto no. Esta es tensión total y esta es tensión efectiva. Vamos a asumir esta ya. Esta le pasé la fórmula, así que la colocamos la fórmula ahí para que ustedes lo practiquen. O si la quieren, por favor. K es uno de los senos de ángulo, ¿no? Y el otro ángulo. ¿Cuánto es? Está de 0.5 de phi hasta 0.8 de phi. Que tengan 1,6 phi. Tensión. El promedio lo usamos en cada estrato, ¿no? Tensión 1 más tensión 2 dividido entre 2. Tensión 1 más tensión 2 dividido entre 2. La media. Esa es la tensión efectiva. Y este ángulo es el rango, ¿no? 0,5 de phi a 0,7 a 0,8. A 0.8. 0,8 de phi. Y ahí podemos escoger un 0,6. Ya, pero es lo mismo. Entonces aquí podemos asumir directo 5 toneladas metros cuadrados. Por lo tanto, capacidad friccionante, la fricción friccionante 1 del estrato 1, ¿cuánto nos da?
75.3 toneladas sobre. Toneladas. desde abajo. Metro cuadrado y 0,1 metro cuadrado. Tonelada. Entonces, tenemos el primer estrato. Y aquí vamos a hacer estrato 2. Estrato 2 es de 7 metros. Por lo tanto, capacidad friccionante 2 va a ser perímetro el mismo, 2.51 metros, altura 7 metros y recibimos 5. ¿Cuánto nos da? Capacidad friccionante 2. 87,85 toneladas. ¿Y qué es la capacidad friccionante? Sumatoria, ¿no? De ambas. En realidad de todas. Y tenemos dos. Vamos a poner esto. Capacidad por fricción. QF1 más QF2. ¿Cuánto nos da? 75.3 más 87.5. 163,15. 163.15. Entonces, tenemos capacidad por punta y ahora tenemos capacidad por fricción. ¿Qué tendría que seguir después de eso? Para encontrar la capacidad de carga admisible. La suma, ¿no? Entonces, y admisible. Porque no diseñamos con la última, ¿no? Con la admisible. Entonces, capacidad última va a ser capacidad por punta más capacidad por fricción. ¿Cuánto nos da? 770.57 más 163.15. Capacidad de carga última es 933 más 82. 933,72. Y carga admisible es igual a carga última dividido entre factor de seguridad, que será 3. 233,72 dividido entre 3 nos da 311,24. 311,24 toneladas. Con esta es la que vamos a analizar para armar la batería de piloto. Hasta ahí ya está la mitad del ejercicio, más de la mitad del ejercicio. Porque tenemos capacidad de un piloto. Ahora lo que vamos a necesitar analizar es lo que dice la pregunta. Paso 4. ¿Qué le podemos poner? Encontrar el número del piloto.
grupo de pilotes. ¿Cuál era la fórmula de capacidad por grupo de pilotes? Capacidad de cabezal. Hay una fórmula que engloba todo. Admisible de cabezal es igual a sumatoria de carga admisible individual por eficiencia de grupo, ¿no? Vamos a desglosarlo bien para que entiendan. Sumatoria de carga admisible individual por eficiencia de grupo, que es 0,8 en el dato. Sumatoria de carga admisible individual, de esta carga. Vamos a poner. ¿Y qué quiere decir sumatoria de carga admisible? Que son varios, ¿no? Entonces va a ser carga admisible individual por número de pilotes por eficiencia de grupo. Y de ahí, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Para empezar, lo que pide la pregunta, ¿no? Número de pilotos. Y de ahí ya es una cuestión de análisis. Para no tener dos incógnitas, ¿no? Porque no tenemos carga admisible de cabezal. ¿Qué es lo que queremos resistir con todo el cabezal? La carga de arriba, ¿no? Esto es lo que resista 1500. Entonces vamos a poner una regla de verificación. Carga admisible del cabezal sí o sí tiene que ser mayor o igual a 1500 toneladas, ¿no? Entonces vamos a asumir 1500 y de ahí despejamos. Entonces ya tenemos esta, que es 1500. Carga admisible individual está aquí y eficiencia de grupo es 0,8. Solo queda un icono. Número de pilotes es igual a. Vamos a hacerlo bien desglosado. Cabezal sobre eficiencia de grupo. ¿Se entiende hasta ahí el análisis? ¿Alguna pregunta? Entonces reemplazamos, ¿no? Capacidad de carga admisible de cabezal, 1500 toneladas, dividido en 311.24 por 0,8. ¿Cuánto nos da? 6,2. 6,2 pilotes. 6,02. 6,02 pilotes. Ahora no vamos a tener 6,02 pilotes. ¿Cómo lo redondearían ustedes?
numéricamente sería responder correctamente a 6, pero si aquí nos da 6.02, o sea, por encima de 6 algún número, ya no va a ser solo 6, no va a ser 7. Porque si lo hacemos con 6 pilotes, lo vamos a verificar, va a faltar un poquito para que llegue a 1500. Entonces directamente 7 pilotes. Vamos a hacer esa verificación para que quede claro. ¿Tienen algún marcador azul? Por favor. Ya, lo hacemos con verde, ¿no? Vamos a poner aquí. Verificación. Vamos a hacer para 6 pilotes, para ver si cumple. Para 7 pilotos, ¿ya? Para 6 pilotes. Vamos a encontrar capacidad admisible del cabezal. Como ya tenemos esta capacidad admisible del cabezal, va a ser igual a capacidad admisible individual por número de pilotos por eficiencia de grupo, 311.4 por 6 pilotes por 0.8. ¿Cuánto nos da? 1493. No cumple, ¿no? Por un poquito, ¿no? Por 7 ya saben, ¿no? Por eso en el redondeo es importante, ¿no? Que no lo hagan numéricamente. Es como en la barra en el bioma armado, ¿no? Ustedes sacan, no pueden poner si sale .101 barra, no pueden poner 1, tiene que ser 2. Entonces verificamos para 7. Por 7 pilotos por eficiencia 8 da 1742 toneladas. Y eso es mayor a n, en 1500. Queda verificado. Entonces la batería va a tener 7 pilotos. Y ahí, ¿cuál es la única regla que tiene que haber en el piloto? En el cabezal. Esta. Que tenga mínimo distancia entre piloto y piloto de 0,3 veces el tiempo. Este lo puedo borrar. Deje ahí. Deje. El 15 de nuevo. Y ahí ya tienen su cabezal. Tienen aquí que el cabezal total va a ser 4.8 hasta los pilotes. Y de ahí hasta aquí es arbitrario. Eso sale del cálculo estructural. Porque esto no es solo pilote, va a tener armadura. Y va a haber un recubrimiento desde el pilote hasta el borde. Puede que sea 1 metro, 70 centímetros o algo. Y ya queda armada toda el área del cabezal. Entonces, hasta ahí terminaría la pregunta 1. Y no sé si el ingeniero es muy de eso, pero yo siempre me gusta terminar la pregunta, por lo tanto, y responder la pregunta, dice te piden cuántos minutos van a estar en la batería, entonces, batería necesitará
7 pilotes para resistir la carga planteada. ¿Qué otra pregunta más podría poner aparte de este ejercicio? Las otras dos, pues, No, digamos. la de Zapata, la de tensión de profundidad. No, aparte sobre el piloto. Ah, ¿de pilote? Te puedes poner uno así, pues. Así, que es la capacidad individual. Te da una carga del cabezal, y sería la inversa. Tenés aquí la carga del cabezal como dato, tenés que hallar la carga individual. Más fácil también. Si no te da los datos técnicos, o sea, no te da ninguna característica del suelo, ¿no? Y te da esto y te dice la capacidad del cabezal es tanto, hallar cuánto resiste cada piloto. La fórmula no. Es de ahí nomás. Tenés el cabezal, tenés el número de pilotes, te pide de 1. Entonces despejar individual. Ahora, si te da todas las características del suelo, tenés que analizar como siempre capacidad profunda, perfección. Yo creo más seguro que no creo que lo ponga tan fácil. No, sí o sí, así va a ser. Encontrar la batería. El diámetro del pilote sale 0.24. ¿Cómo? 0.24 ¿Qué? metros. ¿Qué? Diámetro de pilote 0.3. Se llama la regla de 0.8. Distancia de piloto. La distancia. Distancia entre pilotos. ¿Cuánto da? Sale 0.24. No pues. 0.3 o 0.8. ¿Quién dictó? Y es muy poco, eso ya no hay. No es el no. 0,24. 0,8. Ajá. No, ya pela. 3. ¿Ahí cuánto da? 3,2. Sí, pues yo. Se me pasa. Y aquí sería 1.5. ¿Qué más tienen dudas de piloto? Pregunto porque es más que seguro que va a entrar piloto. Y sería una de regalo, ¿no? El repechaje, porque el piloto es solo Sí, me encanta. Vamos a copiar su fórmula para hacer. Nos pedían ya tensiones verticales. ¿Cuál es la fórmula grande de tensiones verticales? 3PN de 2pi cuadrado por coseno de la quinta.
Vamos a resolver, por ahí no se acuerda. Tensiones verticales es sumatoria, ¿no? Es como le afecta las tres tensiones a ese cuadradito. Entonces, vamos a analizar para el punto 1. Tensión vertical 1 va a ser igual a la tensión vertical 1 debido a la fuerza 1 más la tensión vertical 1 debido a la fuerza 2 más tensión vertical 1 debido a la fuerza 3. Y ahí hacemos esto, ¿no? El análisis. Aquí lo vamos a llevar. Uno, dos, tres. Vamos a ver cómo le influye el punto, la fuerza 1 aquí, la fuerza 2 aquí, la fuerza 3 aquí. Todas las fuerzas que se plantean no están inclinadas. Entonces su fuerza principal, su eje de actuación va a ser vertical. Por lo tanto hay una desviación. Aquí tenemos el ángulo 2, el ángulo 3. Aquí tenemos un ángulo 1, pero como está sobre su eje no tenemos ángulo, es 0. El ángulo es 0. Entonces, planteamos la fórmula para realizar. Tensión vertical 1 debido a fuerza 1. 3 por fuerza 1. Vamos a tratarlo ahí. 2 bíceps más 3 del ángulo 2. Ahora tenemos que encontrar directamente el coseno, ¿no? Para reemplazar en esta fórmula. Vamos a encontrar coseno de ángulo 1, coseno de ángulo 2 y coseno de ángulo 3. Coseno de ángulo 1, ángulo 0, igual. ¿Cuánto es el coseno de 0? 1. Ángulo 2. Aquí entra este. Armamos un triángulo y verificamos el ángulo de actuación que hay entre fuerza 1 y fuerza 2. Entre fuerza 1 y fuerza 2 tenemos 5 metros. 5 metros. Profundidad 3 metros. Es como que aquí abajo está este pedazo, ¿no? Y vamos a ver cómo esta fuerza le afecta ahí. Entonces,
sería el coseno? Es adyacente entre hipotenusa, ¿no? Adyacente entre hipotenusa. 5 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? ¿0,51? 0,51. Ajá. Ya. Y ahora analizando. El otro triángulo. Lo que le afecta de fuerza 1 a fuerza 3. De fuerza 1 a fuerza 3, 5 metros. Pues le de 8, 10, lo que sea. 5 metros. Profundidad 3. Va a ser lo mismo, ¿no? Pero tengan claro que si son 3 fuerzas, son 3 ángulos. Y estas distancias van a depender de este esquema. Si le da 2, 3, 5, ustedes hacen un triángulo para cada cosa. Y así no se chico. Creo que en su segundo parcial les dio con esto variado, ¿no? Lo mismo, creo que. O el mismo. Variado. O sí, vale. Variadas. Mínimo 2 ángulos tienen que variar. Bueno, entonces hacen el análisis de los triángulos para obtener sus cosenos de ángulo. Y es cuestión ya de reemplazar. Vamos a reemplazar uno por lo menos. 3 por fuerza 1, 2000. Sobre 2 pi 3 metros cuadrados. Coseno de ángulo 1. 1. Quinta. Más 3 por 3000. 2 pi 3. Por coseno a la quinta de ángulo 2. Entonces 0,51 a la quinta. Más 3 por 2500, ¿no? Sobre 2000. ¿Cuánto da eso? ¿Quieren la suma total? Claro. Entra todo en la calculadora. 106.17. 16. 116. 16. 116. Punto 17. 116, 17. Sí. Ya. ¿En qué
en qué unidad está la tensión? Tensión siempre sobre un área. Entonces ya tenemos en el punto 1. Y como hicimos en clase, tocaría analizar para el punto 2 y para el punto 3. Esto lo vamos a plantear para el punto 2. ¿Qué variaría? Tensión vertical en 2 va a ser igual 3P1 sobre 2 pi z más 3P1 2 pi z para el ángulo. Si estamos analizando en el punto 2, el ángulo en el punto 2 sería para que se ubiquen en cada punto, hagan su dibujito de hoy. Ángulo 2 es 0. Si ángulo 2 es 0, es 1, entonces 0, entonces el valor es 1. Directamente lo anotan así. Y reemplazan 3, 2 pi z cuadrado. Y pasan a la quinta de ángulo 3. Y los ángulos no varían, ¿no? Porque tenemos la misma distancia. Por eso es importante que se lo grafiquen esto y los tengan como triángulo, porque pueden variar estas distancias y ustedes van a tener el resultado de cada triángulo. Y en cuestión de reemplazar. Lo mismo en 3. Punto 3. Su diferencial y ahí tienen su ángulo. Y planchan función punto 3 va a ser 3P1 pi z cuadrado. Tengo ángulo 1, 3P2 2 pi z cuadrado. Tengo ángulo 2 y no tengo ángulo 3, entonces 3P3 sobre 2 pi z. Y ahí tendrían las tensiones verticales para los 3 puntos. Ahora, centro de gravedad. ¿Qué significa centro de gravedad? Ahí no. Ya los agarraría si las distancias son diferentes. Metros, 5 metros, 8 metros. Tiene que encontrar el centro de gravedad igual. ¿Saben lo que hay que encontrar los centros de gravedad? Eso uno. Como es simétrico esto, va a estar a la mitad, ¿no? Así es el triángulo equivalente.
de medio o un tercio. De un triángulo equilátero. No creo que sea un tercio porque quedaría desproporcionado, ¿no? Es al medio, aquí. ¿Dónde es el tercio? Entonces, ¿qué quiere decir en el centro de gravedad? Hay que encontrar esa distancia. Y estamos diciendo que de medio. Entonces, el análisis ahí sería. Esto ya tengo. Quedaría justo al dedo. Así quedaría. Pero, ¿cuánto quedaría entonces? El P2 a P se lleva a ver una distancia. Vamos a ponerlo por aquí. Sí. ¿Entienden el esquema o el sentido del análisis? Analizamos en cada punto y donde nos dé también tenemos que analizar. Es cuestión de encontrar la distancia. ¿Cuánto sería la distancia de P1 a CG para armar el triángulo? Profundidad de 3 metros. H lo vamos a encontrar. Y de P1 a CG. En X es 2.5. ¿O no? P1, P2, P3. ¿Cuál es la distancia? .5, ¿no? Ya tiene su arco. Y si analizan de 2, aquí va a ser igual. Es simétrico, esto va a ser lo mismo, ¿no? De aquí a aquí y de aquí a aquí. Analicen esto de cuando es diferente, porque esto se divide en diferentes formas. Pueden sacar, cuando tienen un triángulo con lados distintos, pueden sacar en varias fases, ¿no? Pueden sacar en 2 triángulos y encuentran el centro de gravedad de ambos y después el centro de gravedad de todo. Eso ya analicen ustedes. Cuando es de uno, así. En este simétrico está facilito, no es a la mitad. Pero esa era la gran cosa que le decía al centro de gravedad y no pudieron hacer. Es al medio, ¿no? Es al medio y sacan su distancia. Siguen haciendo el mismo análisis de P1 a P2, lo que hacíamos al principio. Ahora el centro de gravedad es de P1 a centro de gravedad. Sacan su distancia, arman su triángulo y ya tienen que coserlo. Coser con triángulo 1, lo que le dé, y eso la fórmula lo elevan a la quinta. ¿Está entendido? ¿Qué más? No me acuerdo ahorita esto para explicar, pero es esto.
sacan baricentro de la una de la otra y se unifica y se saca el baricentro de toda la figura. Eso lo han visto en Reci también. Averigüen ustedes, pero aquí tienen el centro de gravedad. ¿Algo más? Después tensiones radiales y tangenciales. El mismo. Tensiones radiales en N, en donde queda. N, 2, 13, por coseno, al cubo de ángulo. Tensión radial. Y este seno, para no complicarse, dijimos que por razones trigonométricas, ¿no? Tenemos todos los cosenos, ¿no?, del análisis de los triángulos. Entonces, este seno, ¿de dónde sale? El seno al cuadrado de ángulo más coseno al cuadrado de ángulo es igual a 1. Y despejamos seno. Seno al cuadrado de ángulo va a ser igual a 1 con seno al cuadrado de ángulo. Esos valores no se confundan, ya no es directo. El seno cuadrado sí es directo, pero este no, porque aquí no tenemos elevado al cuadrado. Este valor elevado al cuadrado, y recién sacando el seno al cuadrado y lo reemplazo. Y después ese valor elevado al cubo, ese valor elevado al cuadrado, y ese valor sin elevar. Bueno, hicimos todo el ejercicio y yo creo que está entendido. Y tensiones tangenciales. Este mío generalmente es dato. Bueno, tiene que ser dato. Sí, sí, pero Porque si no sería otro análisis de la ley de Cook y eso, ¿no? Pero bueno. N sobre 2 pi al cuadrado 1 sobre mil. ¿Entendido entonces este de 3 fuerzas? O tensiones a profundidad. Sí. con el otro de corte. Creo que sí, a veces pide de corte, pero generalmente pide 3 números. Porque es largo. De vertical tiene que hacer los 3 puntos y el centro de gravedad. De radial los 3 puntos y el centro de gravedad. Son 4 por cada uno, 4 por 3, 12. 12 cálculos. Así lo ponen para que no caer. Ahora, 12 cálculos. Y si la complica con esta de la distancia, tiene que hacer un preanálisis, ¿no? Que es del centro de gravedad del triángulo. interesante.
Totalmente de 3 metros. ¿Cómo? Que tiene 3 zapatas. En el punto P1 y P3, la profundidad no se sumaría. No es que la profundidad es 3 metros. En el punto 2 no creo que afecte, pero en el punto 1 y 3, la altura no aumentaría la profundidad para calcular tensión. No puedo. Lo que te está pidiendo, lo que pide estos ejercicios de tensiones de profundidad, es cómo actúa el suelo y la dice a 3 metros. Entonces todo el suelo a 3 metros. Lo que hacemos sacando así pedacitos es analizar, diferenciar pedacitos de cómo actúa de todo este suelo cuando está aquí, cuando analizamos en este pedacito. Cómo le afecta aquí, este y este y este. Después aquí en medio, donde afecta aquí, aquí y aquí. Esto lo podemos representar, si quieren una aplicación, ¿para qué sirve? En un lugar o en una construcción con varios edificios, ¿no? Ahí tienen varias zapatas. Ay, se ve que esto es feo. Varias zapatas. Entonces, cuando hay vecinos contiguos, tenemos que analizar aquí, ¿no es? Digamos, a los 3 metros, igual por unos 3 metros, cómo se comporta el suelo en todos los 3 metros. ¿Por qué? Porque si tengo mucha carga de un edificio, ¿cómo le va a afectar a este? Entonces hace este análisis. Sacaba un pedacito aquí y analizar cómo le afecta de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Es ese análisis. Profundidad no va a variar porque estás analizando a 3 metros. Él te puede decir analizar a 4 metros y ya puedo analizar a 4 metros. O sea, es a lo que te piden. No varía la profundidad si te piden el centro de gravedad o más aquí, más allá. ¿Otra duda? Sí, que solo sería encontrar los cosenos nada más, pero no es desplazar. Sí. Las claves son En ahí donde uno. este análisis de triángulo. Sí, que hacerlo bien. P1, P2. Esto tengan en mente, ¿no? De P1 a P2. Puede que sean 4 fuerzas y sea un cuadrado. ¿Qué van a hacer si es un cuadrado, un pentágono, no chicos con cualquier cosa? El análisis es el mismo, de P1 a P2. No importa si es así, digamos. Aquí tienen P1, P2, P3, P4. ¿Cómo sacan su triángulo? De P1 a P2, tienen su distancia, la profundidad que piden y arman su triángulo. Piden el centro de gravedad, analizan su distancia de P1 al centro de gravedad. Aquí hay que hacer un análisis más. Sí, porque no es No es 2.5, ¿verdad? 2.5 es hasta aquí. Este es otro triángulo, se forma otro triángulo, pero es solo para sacar esta distancia. 2.5. Y de aquí a aquí. Hay que encontrar el triángulo de 2.5 a P2, digamos. Y ahí sacar la mitad para encontrar esa distancia. ¿De dónde?
tenemos, digamos, hace un triángulo de 2.5, su hipotenusa sería 5 y tenemos que tallar esto. Y de ahí ya le sacas Y ahí sacar la mitad, ¿no? Para encontrar la hipotenusa del otro, digamos. Tienen el análisis, ¿no? Hay que jugar con los datos que tenemos. Primero tenemos vista en planta, todos estos datos. Y para encontrar esta distancia, necesitamos tener mínimo dos lados. Tenemos este lado porque es la mitad. Y aquí no tenemos esta altura o esta distancia. Pero tenemos esta distancia. O sea, hacemos esto. Y ya tenemos 1 y 2. Sería encontrar el tercer lado o la mitad. Y ahí ya pueden armar. Si ya tienen esta mitad, ya tienen dos lados también, 1, 2. Y ya encuentran la distancia de P1 al centro de gravedad. Y esa va a ser esta distancia, ¿no? De P1 al centro de gravedad. Pucha, pero eso es geometría nomás, básica, trigonometría. Sí. Eso se debería saber, ¿no? Pero mira, hasta yo me confundo. La clave es analizarlo bien. No pegar. Sí, pero es trigonometría con lados nomás. Siempre tiene que tener dos lados para tener un tercero. Ya. Quieren hacer esa Cantemos, ¿no? O sea, el de 3 y el de. Bueno, el de examen. De 2 zapatas eran, ¿no? Sí. ¿Será que repite lo mismo porque repitió hace uno? El de 3 ya se lo pasé, ya tienen que hacer ustedes. Vamos a resolver el que les dio el sujeto. Parece que pasó, Ausi, yo lo hice así como lo había hecho, digamos, como me puso mala. ¿Cuál? De 3. Pero el análisis se fijaron si La fórmula estaba mal. el que se los pasé, El 3 sí, igual a retomar. el que les pasé, era un modelo que tenía así 3 zapatas, ¿no? Pero no tenía momento, eran 3 fuerzas. El que les dio sí tenía momento, ¿no? Pero yo les enseñé cómo analizar. Les dije, ¿sí? Es necesario sacar reacción en 1, reacción en 2 y reacción en 3. Y se analiza, a ver, lo vamos a resolver. Sí, eso igual yo todavía quiero como Más la explicado. teoría, la análisis. Pero igual, Eso no sé, no es viene al caso. que tienen que entender cómo funciona para después, por si les varía, no se asusten. O sea, si aparecen, cuando es con 3 fuerzas, el análisis era nivel sumatoria de momentos para encontrar entre 2 y después entre 2. Si aparece un momento aquí, un momento allá, en su diagrama de cuerpo libre, tienen aquí un apoyo, otro apoyo, una fuerza, otra fuerza. Aparece en momento 1 o 2, aquí nomás prueban, aquí, aquí, y es lo mismo. Sacan aquí, digamos que sea A, aquí B. Sumatoria de momentos en A, se paran aquí y analizan esto, ¿no? Sería fuerza B por distancia B, momento negativo menos momento en B. Y es un análisis isostático entre 2 apoyos. Y no supieron cómo hacer el momento, pero les dije yo. Sumatoria de momentos entre 2. Para sacar las reacciones. Y las reacciones en el 2 le va a llegar de un lado, le va a llegar del otro, ¿no?
y esto se sumaba. O sea, tenían aquí dos reacciones, y eso se sumaba y daba una reacción total de todo. Pero es un análisis isostático. Eso lo desglosamos en clase. Hemos pasado clases, casi 15 clases hemos pasado, chicos. Por eso ya no me preocupo en explicarles mucho, porque lo hemos explicado. Pero... queda bien. No, está bien. ¿Lo pueden borrar, por favor? No. Ganar tiempo por otro. Lo voy a recomendar. Mi idea es si lleve la ley de tarita. Y estos son los que siempre vienen. ¿Sabes qué? Mañana le voy a decir eso. Voy a ver, ¿de a qué hora es su examen? El 1 a las 3 y cuarto. 3 y 4. Una poquita en piel ahí, eso son ratos. 3 pasaron ya. Sí, varios pasaron. Creo que 10. 3. Ah, es lo que. Ayer pasó, ¿cómo se llama? No, pero 3 pasaron sin darle. De Dios su motor. Creo que lo que le pasó a esa foto, creo que pasó una. A mi mujer y luego el señor no me ahorita. A ese sí pasó. Paul pasó. Con 50. Ya no vino por final. ¿Quién fue? Paul es el que siempre venía. Gordito. ¿Estaba aquí? Ah, sí. No vino. O sea, pero Seguro ya pasó. No vino para el final y no supo cómo tampoco. No vino para acá. Ya no vino, porque ahí cuando te dio la nota final y ahí te decía si aprobaste o a la fecha. Como para que lo pongan en el celular y no se olviden. Ahí van su. Por si acaso aquí es de A a B y después tienen que hacer de B a C. B, C. Y estas dos se suman en una R. ¿Y ese momento igual puede ir en ambos? ¿O solo en uno sí? ¿Tiene qué? ¿Puede venir en ambos momentos? Claro. Claro, pero es una selección, digamos. Lo importante en estas cosas es que si son dos apoyos, y siempre van a ser dos apoyos de análisis, por más que sea tres fuerzas, se analizan dos, es isostático. Tiene que dar, porque aquí nunca te va a dar un empotrado. Eso ya sería hiper, ¿no? Entonces, como es una viga simple con dos apoyos, sirven las tres fórmulas. Entonces aquí tenés reacción en A y encontrar reacción en B. ¿Cómo la encontrar? Sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de momento. Ahora si tenés fuerza y momento en dos sentidos, no está en este plano XY, o sea, en un plano lineal, está en otro plano. Ahí es análisis técnico. La única forma que podés combinar momentos en dos sentidos es por esta fórmula. Digamos aquí, momento en X, momento en Y, así, ¿no?
y encima digamos que te dé aquí otro momento, no pasa nada. Ahí se utiliza esta fórmula geotécnica, la que analizamos en zapatas, con una fuerza y dos momentos, ¿no? Hicimos en clase, es con esta fórmula: tensión admisible es igual a menos 1.1 por N sobre área que es P por L más menos 6 en X L por B cuadrado más menos 6 MY, ahí tomar en cuenta en los dos momentos L cuadrado por B. Así se resolvería. ¿Entendido? Vamos a resolver la de abajo, porque la de arriba son isostáticas. No, pues así yo no entiendo. Ahí ya la entiendo. Sí, ¿no? Se han faltado de la clase. Yo no. Es zapata 1, entonces N1 sobre B por L X sobre L cuadrado. Datos, tensión visible era 20 o 18. Creo que era 20. Estoy grabando, ¿ok? 20. Sí. Ya. Tenemos este dato, no tenemos este. Aquí lo vamos a reemplazar ya. Rectangular. B por L. L decimos que vale 2B. Entonces ponemos aquí 2B. Aquí 2B. Tenemos tensión visible, tenemos L1, tenemos momento. Esta sería nuestra única incógnita. Entonces, ¿cómo meten los datos a la fórmula? Tensión admisible 20 toneladas. 20 toneladas. Para dimensionar y no complicarse con los momentos, todo va a ser en el mismo signo, porque tensión admisible es negativa, ¿no? Siempre va a ser negativa la tensión porque está hacia abajo. Pueden poner o todo negativo o todo positivo. Como no todo positivo para no chuparnos con el signo. Sería 20 toneladas metros cuadrados, 1.1 por 100 sobre 2b cuadrado más 6 por 2,5 sobre 2b al cubo. Pónganlo a la calculadora, consolve y nos da b.
1,53 sale. 1,53. Redondeando. Siempre redondeamos a 5, ¿no? Múltiplo de 5 sería 1,55. Ahora volvemos aquí. Tenemos esta. Vamos a anotar aquí. 1,55. L. ¿Cuánto es L? 2 veces. 2 por 1,55. ¿Sería? 3,1. 3,1. Correcto. 1,72 me sale ¿Cuánto? el B. ¿Otro? Estoy mal yo. 1,72. Yo 1,722. A ver. El compañero sacó 1,76. Positivo todo, pues, ¿no? Ya tengo confundí ya. A ver. Eso no. 2 al cubo. Es al cubo, pues, ¿no? Con el cubo. Vamos. Ya varió ya. 38. 38. 1,72 sale. Está bien, ok. 7,2. Sí, Ya. 7,2. Lo redondeamos a 7,2 arriba. 75. 1,75 por 2 sería. Tres, 3,44. 3, 4, 4, 3,45. Esto lo hacemos por temas constructivos, ¿no? Le va a decir 3,44 por 3,45. Y ahí no es solo dimensionar, es comprobarlo. 52, ¿cómo 72? 52, estaba bien lo que dije hace rato. 1,52. 1,52. Claro, Pero luego positivo. claro. Claro, todo positivo. Pero como el B, sí. El ¿Cómo? B, sí. No, ajá. Pero sí. A ver. 52, está bien. Carajo, te estás haciendo hablar mal. Para verificar. Positivo, sale. Ahorita todavía positivo le puse. ¿Y qué A ver varió? eso que saque. Ya, vamos a asumirlo como esto. El auxiliar, por favor. Y hay que verificar igual. No es solo sacar el resultado y colocarlo como hecho. Claro. Hay que verificar. Entonces, para verificar dijimos que con el máximo y el mínimo que sea menor a la tensión admisible, ¿no? Para que no se rompa el suelo. Entonces, tensión máxima y tensión mínima. Para sacar las dimensiones, todo positivo dijimos porque todo es hacia abajo. Pero aquí ya tomamos los signos correctos, ¿no? Menos para el máximo. Ambos serían negativos porque estamos analizando compresión. Menos 1,1 por directo 100 dividido entre. Pero ese 3,44 no queda 3,5. Sí, 3,5. Ya, 3,5. 3,5. No sería 3,45, pero podemos ponerlo 3,5. B, 1,75 por L, 3,5 menos 6 mx punto 5
L 3.5 por 1.75 al cuadrado. Y la mínima sería 1.1 por 100, 1.75 por 3.5 más 6, 2.5, 3.5 al cuadrado. Solo varía el 5, ¿no? ¿Cuánto da de ambas? Menos 19,36. Menos 19,36. ¿Y el otro? Menos 16,56. Menos 16,56. ¿Qué se verifica con estas tensiones? Que sea menor o igual a la tensión admisible. Menor o igual a la tensión admisible. Que es 20. Ambas son menores que 20. Menos 20. ¿Sí, no? Entonces cumple. Y si en caso de que no cumple hay que dimensionar. Redimensionar, eso es lo que en clase vimos, ¿no? Podemos aumentarle de 5 centímetros a 5 centímetros o a lo que te falte. Digamos, si aquí te da 30, te falta harto para llegar a 20, ¿no? Entonces le aumentamos unos 15 centímetros. Pero si tenés 21 o 22, solo te falta 1 o 2 toneladas para llegar a 20. Aumentar 10 centímetros, 5 centímetros, hasta que cumplan. O igual puedes aumentarle harto, ¿no? Directo y asegurarte 15 centímetros directo. Pero cumple, entonces estas dimensiones están correctas, lo pasamos aquí y se quedan ahí. 3.5. Ya tenemos dimensiones en planta de zapata 1. Aquí lo único grave es que como es rectangular, L es igual a 2B para la forma. Nada. Verificar, comprobar. Ahora dimensión en corte. No es más que los vuelos. Esto vimos en clase. Vamos a dibujar aquí la zapata tipo. Este pedacito. Este es el tipo de zapata que adoptamos, ¿no? Que es un tronco piramidal. Se puede adoptar una cuadrada también, pero elige y generalmente esta es la nosotros. Tenemos H0, la altura del primer pedazo, hasta el cuello tenemos HZ, aquí tenemos B, y bueno, aquí tenemos esta dimensión también, de 0. Y aquí están los vuelos desde el eje. Desde el eje hasta aquí. Bueno, como es en B, lado B sería vuelo en B. Así viene la dimensión en corte. Yo les había explicado en clase, vimos que hay dos tipos de zapatas, análisis de zapata. Zapata rígida y zapata flexible. Para zapata rígida dijimos que el vuelo tiene que ser mayor o igual a 2H. Sí. Vuelo debe ser mayor o igual a 2H. Entonces, y para flexible, vuelo menor o igual a 2H.
tienen por ahí el dato? Sí. Corroboramos. Menor o igual a 8. Ahora, en el ejercicio no nos dice si es rígida o flexible. Entonces, que se adopta, digamos, siempre rígido. Porque vimos en el análisis de ambas cómo funciona el asentamiento. La que menos se asienta es la zapata rígida. Entonces vamos a adoptar esta condición para sacar. ¿Qué podemos sacar de aquí? Primero la fórmula de vuelo. Vuelo en B. ¿Cuál es el vuelo más desfavorable en una rectangular? La que tiene mayor vuelo. ¿Cuál es la 2? ¿No sería al revés aquí más vuelo? ¿Cómo? Flexible no sería mayor a 2H. Sí me han dictado. No, y esa sí yo tengo. Rígida es mayor a 8. Esta es la fórmula de vuelo. Analicemos, si tenemos rectangular, tenemos dos dimensiones diferentes, pues. Entonces vamos a analizar vuelo en B, que es esta, y vuelo en L. Sería L menos, pongámosle L0 entre 2. ¿Cuánto es la dimensión? 1,55 menos. ¿Cuánto es B0? Ahí está el dato. 0,4. ¿Cuánto da eso? Y L, 3,5 menos L0. Los ceros son las dimensiones de la columna. 0,25. 0,25. Y entre 2. ¿Cuánto da? De la una y la otra. 0,57. Y la otra. 1,0. 1,6. ¿Cuál es mayor? Esta, pues, dimensión L. Entonces directamente cuando tenga rectangular hacen de la mayor dimensión. ¿Verdad? La mayor dimensión. ¿Y para qué nos sirve eso? Porque de esta condición tenemos el vuelo y vamos a encontrar la altura de la zapata. Vamos a asumir que la altura de la zapata va a ser igual a el vuelo despejando dividido entre 2, vuelo en L. Sería 1,6 dividido entre 2. Da 0,8, ¿no? 0,8 metros. Altura de la zapata, 0,8 metros. ¿Qué más? H0. H0 es el mayor de todos los valores. O 20 centímetros. O HZ dividido entre 3. HZ es 0,8 dividido entre 3. ¿Cuánto da? Como 26, 0,27 metros. Sería 27 centímetros. Si dice aquí la condición es mayor, esta. Entonces, vamos a dibujar aquí. Nuestra zapata medianera va a ser
de 27 centímetros y de 80, ¿no? Entonces, falta 80 centímetros. Y así quedaría dimensionada en corte. Esto es planta, pero ya saben que es planta. Planta y corte. ¿Entendido? ¿Alguna duda por acá? Sí. Yo tengo una duda porque la señora dijo, era el segundo tercero entró lo mismo. Digo, para verificar hay que usar las reacciones. Porque en la zapata no es esta, ¿cómo se llama esta zapata? Zapata medianera, ¿sí? Entonces hay que usar las reacciones. Puso mal el segundo. Ah, sí, pero no tenemos otra segundo. Tengo, pero está en el documento. Ahora, Partilo. no sé si se acuerdan. No, sí, porque sí. Por los tres casos que Eso sí, a Toino lo puso mal en Zapata. El segundo lo resolvió en la pizarra. Nadie me hizo así, analizando, como digo, ¿no? Sí, reacciones, solo uno. Nadie hizo así, yo le tiene que hacer así primero. No, Mediante reacciones Hay que quieres sacar dimensionar el reacciones, porque esa zapata no es como la zapata. Ya ver, esto es lo que voy a entender. Pasa que aquí llega la fuerza de uno. la excentricidad como es. Y aquí hay un momento. Ahora, esto se trasladaría o actuaría en el suelo, en el centro de gravedad. Entonces hay aquí una distancia que se llama excentricidad. Ajá. ¿Qué es igual a excentricidad? N. B mayor menos B menor sobre 2. Es otra. Bueno, sí, B menos B medio, claro, B cero medio sub 0. B medio menos B sub 0 medio. Sí, puede ser. Pero otra forma más fácil es un momento entre números. Esa es la excentricidad. Siempre va a comer. ¿Cuál momento? Pero ¿en qué afectaría, digamos? Sería menor. Porque la cuestión con esta fórmula es que el momento en X es igual a normal por excentricidad, ¿no? Entonces ya si tenés momento es lo mismo, es igual. Ahora, ese segundo parcial que dieron ustedes es sin momento, ¿no? O con momento. Es igual Con momento. En un sentido. en ambos. Es la misma, tiene dos. Tiene momento XY. Si uno tiene XY, el otro tiene un momento. Pasar al grupo. Ya, pero igual me pueden explicar aquí. Así está exactamente. Sí, es lo mismo. Ya. Tiene que hacer igual con la reacción. Él les dijo con reacción. Sí, incluso lo dibujó, tiene que hacerlo así, también explicar un poco. Sí, pues si nadie hizo así, solo uno. ¿Qué me tomó fotos? No, ¿Qué? ya resolvimos. Yo le No puse puede ya ser que con reacciones porque Solo una compañera lo hizo por reacción y le sacó 55. Pero solo me mandó la primera parte, no me mandó todo. ¿Quién vos? Tu amiga, ¿no? Sí, que te lo mando. La que te ha tolado, ¿no? Vale, pero no te lo mando. No me lo mandó todo. Hecho, ¿Por qué no te quiere? No sé. Pe- No quise. Pedirle. normal, excentricidad normal. Directamente ni lo toma el momento, pero
un compañero igual lo hizo, dice que no afectaba en casi nada. Claro. Es que ya aquí conmigo hicimos 5 métodos. A ver. Tendría que dar relativamente cercano. Si hacemos de esta forma o de reacciones, es lo mismo. ¿Por qué? Porque todo esto es la resultante de lo que actúa la fuerza N y el momento. O sea, es lo mismo. Ahora, si el ingeniero dice con reacciones, es porque es la otra forma, pero es lo mismo. A ver, podemos plantearlo con reacciones. Código A, código B. B. Estamos aquí. 1, N2. Falta la distancia. Sin momentos, diría. Si le puse ahí bien, sin momentos, sin momentos. Esta distancia se la da. Sí, te lo pasé, ¿no? No la tengo en mi mente yo. ¿Cuánto es la edad? 6,5 lo que es. Sí, 6,5. ¿Y esta excentricidad cuánto es? No veo. habría que calcular. Ah, sí. Claro, pues aquí se calcula si aquí están los datos. B medio menos B0 medio. ¿Cuánto es? Solo que B no había. ¿Cuánto es? $0.65. Eso es el apoyo a la fuerza, ¿verdad? 0,65 metros. Ya tienen planteada su cosa. Sería que encuentren RA, RB. A ver, encontremos RA. ¿Cuánto sería? Okay. Si es sumatoria al momento en BD, sería RA por 6,5 menos. Lo resta, claro, la L de ahí. Vamos a poner directamente así. Bueno, Por 6,5 más 0,65, ¿cuánto es? Toda la tabla. 7,30. no lo resta. Lo viene haciendo decir. Una clase de pillando y lo restaba eso. El 6,5 lo restaba cuando pillamos esa pequeña parte. Pero es cuando conoces, digamos, ahí. No, es que eso ya depende de tu dibujo. Es que aquí se lo da tal manera. Ajá. Y si se lo da de aquí a aquí, al centro. Ah, sí, pues es que el Tenés 6,5 es del centro. Total. Del centro, Del centro y centro. Recordemos que el N1 está en el centro de la columna. ¿Lo ves? Tener la dirección hasta aquí. Tener que restarle B medio para ubicar esto. Y de ahí hay una excentricidad o esta distancia que es entre el centro de gravedad y la fuerza. Entonces, del centro de gravedad a fuerza, No, por ahí, entonces sería de falta. Porque yo lo hice así en el final y me lo puso bien. no, por eso es que depende cómo te lo dé. Pues, si te da aquí desde la mitad, Eso sí. Es Pero otra cosa. de aquí lo. si te lo da desde aquí, Sí. desde aquí, es otra cosa. Si ahí esta distancia directa, ahí tenés que dividirlo o restarle esto de aquí. Claro. Ya, pero ahí cuánto das para sacar la reacción en la distancia. 7,30, ¿no? 7,15. Ahí está.
0,65 más 6,5. Sí. 7,15. Estamos sacando el momento en menos. LA por 0,65 menos. ¿Cuánto da LA? Entre 6 y 65, 6 110 me salió. 110. Va, ¿y eso en qué varía? Porque cuando encontrás reacciones, encontrás la reacción y eso tenés que meterlo en fórmula. Y aquí pusimos 100 y ahí vamos a poner ahora 110. Y el 1.1 se lo ponen cuánto ya no. En la fórmula general, sí. Yo siempre lo coloco. Este es un factor de mayoración de carga. Pero entonces variaría de 10. Variaría un 10% más. Así yo lo quiero. Sería ya ahí, a ver, una cosa. Ambas formas están correctas. Este análisis es correcto cuando tenemos dos fuerzas, dos momentos en dos direcciones. Entonces, para asegurarse, quedemos en esto. Si les da fuerza y momento en uno y doble momento en otra, háganlo por reacción. Y si le da, claro, y para la segunda zapata lo dimensionan con esta fórmula, porque aquí es más o menos 6 lleno. Porque para dimensionar es con esto, debería ser con esto. Así que ¿cómo harían? ¿Cómo quieren hacer ustedes? Porque yo me puedo parar a discutirle, digamos, al ingeniero, si me pregunta a mí, solo que ustedes no saben, cuando se lo da su examen no saben discutirle. Da lo mismo. Porque ahí tomar como reacciones directo, no tomas en cuenta los momentos. Eso es importante. Entonces yo lo haría por reacciones, pues si no lo voy a considerar como punto. A lo que hizo ella, ¿no? A lo que hizo ella y